Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio, la primera carta de Timoteo. El apóstol Pablo se le escribe estando Pablo ¿en dónde? En Macedonia. ¿Y a dónde lo manda? ¿A dónde estaba Timoteo? En Éfeso. Éfeso, muy bien. Ay, echamos a andar tan temprano. ¿Qué significa Timoteo? El que honra a Dios. El que ama a Dios. El que ama a Dios. Ayer en el capítulo 4, nos explicaba Humberto, hablaba Pablo a Timoteo, le decía, cuídate de la apostasía. Dijimos que la apostasía era Estar alejado, fuera de Cristo. fuera de Cristo, fuera del lugar, fuera de contexto. Dice que en los postreros días, o sea, para ellos serían nosotros. Sí. Algunos apostatarán de la fe. Dice. Algunos, quiere decir que algunos estarán fuera del lugar. Aunque hablen del Evangelio, estarán equivocados. Sí. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Versículo 2, ¿quién me lo lee del capítulo 4? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Una de los síntomas de ese tipo de personajes que apostatarán será que son engañadores. Entonces tú tienes que tener cuidado con los que engañan, porque dice que tienen la conciencia ¿qué? Cauterizada. ¿Y cómo sería una conciencia cauterizada? Que no siente nada. ¿Alguien sabe de cuando alguna persona le da un infarto del corazón? Sí. ¿Qué sucede en el corazón? Que le queda una cicatriz. Ya no trabaja ese pedazo. Entonces, en la mente así es, ya no trabaja la conciencia. Por eso muchos pecan deliberadamente y creen que es normal. O sea, porque su conciencia fue cauterizada. Pero uno de los primeros síntomas es que son engañadores, ¿verdad? Estamos hablando del liderazgo. Pablo le está enseñando cómo ser un buen líder. Prohibirán casarse, o sea, manipularán las situaciones. Mandarán abstenerse de alimentos. Como que son tips, ¿verdad?, que te da el apóstol Pablo. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Manipularán, dice, a su propia conveniencia. Un buen ministro de Jesucristo, versículo, si esto enseñas, por esto es una carta pastoral, si esto enseñas a los demás, serás un buen ministro, nutrido para todo. Versículo 7, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Quita todas las historias que son fábulas, que no son verdad. Ejercítate en la piedad, en la misericordia, ¿verdad? Eso es porque nos luego habla sobre el ejercicio físico que nada aprovecha, pero el de la piedad aprovecha para la vida eterna. ¿Qué sufrimos aprobio? Versículo 13, este es muy importante. ¿Quién me lo lee? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas, ¿verdad, Carmen? Sí. La lectura, la exhortación y la enseñanza.
Dice, entre tanto, como si Jesucristo hablara a través de... Entre tanto vengo, la segunda venida, ocúpate de esto, por favor. Nos deja tarea. Nos deja tarea, esa es la palabra. No descuides el don, todos tenemos un don. Lo más triste en la persona es cuando tú conoces a alguien y el don lo dejan a un lado. Híjole, es triste, ¿verdad? Cuando alguien tiene el don de, por ejemplo, de predicar, de evangelizar, es predicador de multitudes y se desvía y ya luego no predica. Un don de servicio, ¿no? Que anda sirviendo y anda gozoso y luego lo descuida y dice, ya no sirve. Entonces, no descuides el don que Dios te dio. Y en el versículo 16, ¿quién me lo lee? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Fíjate qué importante. Cuídate de ti mismo, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Guarda todo. ¿Sí? Aunque eres predicador y que enseñas y que anhelas un obispado, te puedes desviar. O sea, entonces, el crecimiento espiritual es responsabilidad de quién? De cada uno. De mí mismo, ¿ah? Cuídate a ti mismo. O sea, como decía Pablo, con temor y temblor. O sea, no te vayas a desviar. Tu conocimiento te puede afectar, ¿eh? Capítulo 5. Deberes hacia los demás. A ver, pequeño Timoteo, Sebastián, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos permites hablar de tu palabra. Te damos gracias por las personas que están aquí, por las que vienen en camino y por las que nos escuchan en las redes sociales. Te damos gracias, Padre, y sabemos que esta palabra es tuya y sé tú el que hable en esta mañana y que esta palabra se quede en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si podemos leer de 2 en 2, ¿Eso? por favor. Capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación y por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún
creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que sea Y gra- no. y- Y no y sé. no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Gracias. En este capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, Pablo deja indicaciones específicas de cómo tratar a las personas con necesidades especiales, principalmente las viudas, ancianos y esclavos. Los primeros 2 versículos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y bueno, les quiero pasar un video. ¿Qué es eso? Un gorrión. ¿Qué es eso? Ya te lo dije, papá, es un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá, un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es eso? Pero dime qué es lo que te ocurre. Te lo dije muchas veces. Es un gorrión. ¿Acaso no lo entiendes? ¿A dónde vas?
mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años. Estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente de nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces lo que era, y yo contesté todas las 21 veces que era un gorrión. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta, una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Bueno, ese pequeño video. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues bueno, nos habla aquí de hablarle con paciencia a los adultos, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba pequeño, pues sí tenía pues la conducta no muy buena. Se lo pueden preguntar a mi mamá y se los voy a comentar ahorita. Que pues sí, yo era pues, muy pelonero, todo, ya lo saben, ¿no? Y le dijeron a mi mamá que para cambiar esa conducta, todas las mañanas dijera, soy inteligente, soy trabajador, soy feliz, así. Y mi mamá es muy poco paciente, pero bueno, era poco paciente. Y durante 3 años, todas las mañanas, todas las mañanas, me escuchaba decir, soy bocho, soy tractor. No sé si se acuerdan del programa de televisión Soy 101. Ese también, Soy 101. Y por 3 años me estuvo aguantando eso, hasta que ya por fin empecé a decir, soy inteligente, soy trabajador, soy feliz, todo eso. Y pues vaya, 3 años de todos los días estar diciendo eso, y pues es paciente. Y por ejemplo, yo con mi papá me pregunta, oye, ¿cómo hago esto en Facebook? Ah, sí, papá, ya te dije. O ¿cómo pongo esto en Word? O sea, sí. Y pues sí, mi paciencia no es mucha. Y también con mi abuela, pues con ella sí, ¿no? Para ponerle el Skype, para que hable con mi tío, pues ahí sí requiero ser paciente, ¿no? Entonces pues, lo vimos en ese video. Y bueno, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Si me puede apoyar alguien. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Gracias. La Biblia dice, honra a las viudas que en verdad lo son, o sea que no se han vuelto a casar, porque entonces ya no son viudas, sino esposas. En el 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pues más claro no puede estar. En el 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea que no tiene familia o los hijos no ven por ellas, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Como lo dice en Isaías 54, del 4 y 5, dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Bueno, y bueno, también me comentaba mi mamá de una historia
de una señora que durante mucho tiempo le pagó, bueno, lo que es la carrera en el Tecnológico de Monterrey a su hijo. Pero aquí la cuestión es que el esposo era albañil y ella tejía. Y pues de ahí sacaban para pagar el Tecnológico de Monterrey. Y cuando el hijo termina la carrera, pues va a su casa con una maleta, guarda sus cosas y se va. Y cuando regresa la mamá, ve una nota que decía, ya me fui, conseguí trabajo, adiós. Y pues así, o sea, y se fue. Y la señora se quedó viuda y pues su hijo no ve por ella. Y en el 6, 7 y 8 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Bueno, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hijo de la señora que les acabo de platicar, no creo que sea cristiano, y bueno, pero aún si es cristiano y hace eso, pues aquí está muy claro, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y eso no le agrada a Dios, como lo vimos en el versículo 4, que dice, compensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, aquí está la otra parte, la parte negativa. Del versículo 9 al 13 dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, este versículo 13, en la nueva versión internacional dice, además se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Pablo también deja en claro las responsabilidades para las viudas, diciendo que se conserven moralmente limpias, y si se van a volver a casar, que lo hagan de forma correcta, con dignidad y respeto para ella y su familia, y como Dios lo ha establecido. En el versículo 14 dice, versículo 14, 15 y 16, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y que no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo reitera que la primera responsabilidad hacia las viudas es de la familia. Lo encontré en la versión Dios habla hoy, donde lo comprendí, y dice así: si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga para la iglesia. Así la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quien recurrir. Bueno, en el versículo 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En la traducción Nueva Versión Internacional dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y bueno, ahí está, muy claro. En el versículo 19 y 20 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí dice que tenemos que desaprobar lo que está hecho mal para que sirva a otros para evitarlo. Los que insisten en pecar, hay que reprenderlos, mas no juzgarlos. Más a los ancianos hay que hacerles el comentario y que sea solo si existen 2 o más testigos por respeto, y que no sean rumores, sino que sea verídico. El versículo 21 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo deja en claro que todos estos asuntos se traten de forma objetiva y con integridad, que no se deje llevar por amistades o emociones del momento, que todo sea conforme a la palabra y el Evangelio de Cristo. El versículo 22 dice: No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí está diciendo que no nos involucremos en chismes y después seamos cómplices de pecados ajenos y que nos guardemos de todo mal. En el 23 dice: Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo hace un paréntesis de lo que viene hablando, acordándose de la salud de Timoteo, y le dice que cuide su salud, específicamente su estómago, y tome vino como remedio, únicamente como remedio. No le está diciendo que tome vino solo porque sí, pues tampoco hay que tomarlo. En la Biblia dice que si me duele el estómago, me tengo que tomar un vino. En el versículo 24 y 25 dice: Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dice: Lo bueno y lo malo siempre sale a la luz, no importa si lo malo tarda en salir. Siempre sale a la luz, como me pasó en la escuela. Antes de salir de tercero de secundaria, estábamos una semana de salir de secundaria, y se nos ocurre, de hecho, ahí en la escuela tuvieron una junta todos los directivos en la Ciudad de México, entonces no estaban los directivos, y se fue como, sí. Y me acuerdo que nuestro profesor, el profesor de historia, pues no nos ponía mucha atención a nosotros, a lo que hacíamos. Entonces lo que hicimos fue agarrar todo el papel de la mesa de la prefecta, el rollote, y hacer bolas de papel con agua. Y pues los aventábamos. Los aventé. Y pues tomaron muchos videos. Y salimos 3 que hacíamos eso. Y no se dieron cuenta hasta que vieron el techo y les llegaron los videos, pero tardó en que llegara eso a los directivos. Y por ejemplo ese tardó en salir, ¿no? Lo malo que hicimos. Pero me acuerdo también que ese mismo día unas compañeras se subieron al edificio de secundaria, así al techo, por las escaleras de afuera. Y estaban hasta arriba y estaban viendo a todos y estaban saludando, hola. Y justo cuando bajan, pues ya estaba ahí la prefecta con sus respectivos reportes y suspensión. O sea, eso sí fue inmediato, ¿no? Y ahí está lo bueno. Lo malo siempre sale a la luz, no importa si tarda más en salir lo malo, pero siempre sale. Afortunadamente no me expulsaron, porque ya estaban a punto de expulsarme 2 días antes de la graduación. Entonces, sí me gradué. Y con eso termina este capítulo 5. Tiene su historia, ¿eh? ¿Algún comentario? Deberes hacia los demás. ¿Cómo te debes de comportar con los demás? Y aquí te dice, ¿no? A los ancianos, ¿qué tienes que hacer? Como padres. ¿Cómo? Como padres.
a los ancianos en la fe, ¿verdad? Estamos hablando de los ancianos en la fe. Dice, como a padres, no te enojes como el del video. Trátalos bien, exhórtales. Más bien exhórtales. Y en el versículo 19, ¿quién me lo lee? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? ¿Por qué no admitas acusación contra Juanita? Porque dijimos que en el capítulo anterior que los obispos sufrirían, o los diáconos, oprobio, que la van a juzgar por su ministerio, ¿o no? Es que no hace bien las cosas, es que no llega temprano, es que no es. Entonces, le está diciendo a los ancianos, exhórtalos, mira, Juanita, llega temprano a tu ministerio, trátalos bien a tu gente, exhórtalos. Y si hay algo contra ella, estoy hablando como amiga, ¿no? Entonces, entre 2 o 3 testigos, tienen que decirle, oye, Juanita, ¿por qué no cambiamos esta situación? ¿Es diferente? Es que tú nos ofendes cuando nos dices esto, nos regañas mucho. Entonces, es diferente. No admitas chismes, dice, contra los ancianos, porque no sabes realmente la carga que traen ellos. Porque lo más fácil es hablar de los ancianos, ¿verdad? De los líderes, es lo más fácil. Pero ponerse en el papel es lo más difícil. Entonces dice, no admitas. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de comportamientos, ¿no? Cuando te dicen algo de alguien anciano en la fe, ¿qué tienes que decir? Espérame tantito. Déjame checarlo. No me metas ideas. No me metas ideas que no son. Es muy fácil meter una idea en contra de alguien, sobre todo de liderazgo. Es lo más fácil. El problema es que cuando te meten la idea, si a mí me hablan mal de un pastor, yo ya me lo creí. Qué fácil es creer. Es que yo lo vi que andaba hasta las chanclas. Entonces me lo dijo un amigo y yo ya lo creí. Hubo un caso de una pareja de ancianos, pastores, que a ella la acusan de salir de un motel y van y le dicen al esposo. Y él dice, no creo. Y entonces la confronta a ella y ella dice, no fui yo. O sea, yo estuve en tal parte con tu hija a tales horas. ¿A qué horas me vieron? Pues a tales horas. Yo no fui. Entonces la confrontan a la persona y dice, pues ven, yo si quieres yo voy con tu esposa, le digo, enfrente de ella. Y le dice ella, yo no fui. Y entonces le comprueba a ella que estuvo en ese lugar en otro lado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Mande? Metió cizaña, metió dudas. La confundió. Algo muy parecida. Iban, no sé, tal vez iba pasando y la vio y dijo, esposa del pastor. La confundió. Pero él creyó que lo que estaba haciendo era real. Y pudo haber destruido una familia y una iglesia, ¿o no? Entonces, cuidado, no admitas nada si no estás totalmente seguro por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Entonces es muy delicado. Es muy delicado, porque lo más fácil es que alguien te hable mal de un anciano y todo el mundo lo va a creer. Por eso dice, cuidado. Qué sabiduría de Pablo, ¿eh? Que a las ancianas, a las hermanas, a las jóvenes trátalas como hermanas, ¿verdad? A las ancianas como madres. Y aquí viene el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo deben enviar viudas que en verdad lo son? Y te da las características. Tiene hijos o nietos. Primero aprendan mujeres que tengan un testimonio, ¿verdad? ¿A quién primero tiene que honrar a las viudas? Dice que si en tu casa hay viudas, ¿quién tiene que honrarlas?
Los hijos. Antes que la iglesia, hay que te ayuden en la iglesia. No, no, no. Es cuestión, primero, de los hijos. Y de la familia también. De la familia. Todos en la familia tenemos que honrar a las viudas que tengan estas características. No menos de... 60. ¿Por qué será? Pues porque todavía pueden trabajar y pueden hacerse responsables de ellas mismas. Por hacer Y- otro matrimonio. Y dice que si la que se quiera casar, que se case, ¿o no? Y que pueda trabajar. Fíjate, ¿qué vemos en ese tipo de personas? Versículo 5, ¿quién me lo lee? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Entonces te da una característica, espera en Dios. ¿Y qué hace? Noche y día, ¿qué? Ora. ¿Y el versículo 6? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Híjole, ya le dice, ¿no? Si anda en los placeres, si no se aguantó, en otras palabras dice, si se quema, está muerta. Mejor cásese. Mejor cásese. Pero no sea, en otras palabras, no sea falsa, ¿verdad? Que sí soy, pero ando en placeres. Que sí soy, pero ando en placeres. Porque dice que está muerta. Y manda estas cosas para que... ¿Cómo estaría el ambiente? ¿Se acuerdan qué le dijo de las mujeres, Pablo? ¿Cómo estaría el ambiente en la iglesia? Tremendo. Dice que sean irreprensibles. O sea, si una persona queda viuda, sea irreprensible. Guárdese. ¿Qué más vemos? Si alguno no provee para su propia casa, o sea, candil de la calle, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. ¿Cómo lo tacha? Es que soy muy creyente, pero en tu casa no provees el pan. ¿Por qué dice que es peor que un incrédulo? ¿Cómo lo juzga Pablo? ¿Por qué lo juzga de esa manera? ¿Por qué será, Humberto? Porque es responsable de tanto espiritual. Porque el varón es responsable, ¿no? Es la cabeza de Ah. ese hogar. Entonces, por eso dice en otras ocasiones, la mujer sujétese al varón, porque el hombre tiene que proveer. Y si no provee, aunque venga a la iglesia, es peor que un incrédulo. O sea, no está cuidando la herencia que Dios le dio. ¿Te fijas la responsabilidad del hombre? Es fuerte. Es que no sirven para nada, no, es fuerte. Yo no me voy a sujetar, él tiene su responsabilidad. Bueno, ¿qué más ven? Que haya sido marido de una sola mujer, no menos de 60 años, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces quiere decir, es como en el seguro social, tienes que, para que te, ¿cómo dice? No, para que ya te indemnicen, te jubiles, tienes que tener ciertos requisitos. Semanas de cotización. Así, son requisitos de tiempo, ¿va? Así es una viuda para que la iglesia pueda sostenerla, tiene que tener estos requisitos de tiempo. ¿Y uno de ellos cuál es? La edad. ¿Qué más? Que tenga un buen comportamiento. Que tenga un buen comportamiento. ¿Qué más? Que no dependa de nadie. Que no dependa de nadie. ¿Qué más? Que haya sido esposa de un solo hombre. Que haya sido esposa de un solo hombre. ¿Qué más? Una cosa muy importante, que haya servido. O sea, no es de la noche a la mañana, sino que tiempo para que tú puedas, ¿cómo se dice? Cumplir, ya pasar estos requisitos para que digan, tener el derecho. Entonces tienes que cumplir todos estos requisitos. No está fácil, ¿ah? Sobre todo tienes que servir en la iglesia o servicio social, tener misericordia por años.
practicar la piedad. No nada más, ay, ayuda a las viudas, espérate, hay que ver los requisitos. Permanecer, ¿no? En la fe. ¿Qué más vemos? Que haya criado hijos. En el segundo versículo hay algo creo que es importante, porque hoy en día que se está así como a lo mejor tomando a la ligera, no sé. La segunda parte del versículo dice, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Digo, a veces a lo mejor lo más común que se llega a ver o escuchar es en las escuelas, ¿no? Que los profesores se aprovechan por calificaciones con las chicas. Sin embargo, el pastor no está exento de eso, ¿no? Así es. Y es delicado, es muy delicado porque puede ser que la jovencita, aunque sean jóvenes, saben lo que hacen y puede ser que influye en algo que no debe ser, ¿no? Que normalmente se da desde la persona de autoridad hacia ellas. Entonces, ¿se acuerdan qué dijo David? A ver si es David. Dijo, ni siquiera he deseado yo abrazar los pechos de una virgen. O sea, la mentalidad, ¿no? Nunca, ni mi mente pasa, dice David, ni mi mente pasa. Ahora, con toda pureza, y aquí va la educación, ¿no? Con toda pureza, hay que respetar a nuestras jóvenes, verla como si fueran nuestras hijas. Le está diciendo a Timoteo, aunque era joven, se lo está advirtiendo, ¿no? Era joven, le está diciendo, con toda pureza, manito, no te me vayas a desviar, eres joven. Probablemente no estaba casado, ¿verdad? Ahora, nadie está exento de eso, dice, nadie. Y esto es fuerte. Por eso, ¿cómo debes de comportarte con los demás? Ahora, hay personas que impulsan a los hijos a pecar, padres. Yo conocí una señora que estábamos en una reunión y le dijo, estaba la hija con el novio, le dijo, pues ya, ¿cuándo tienen hijo? Ya váyase por ahí. A la hija delante del novio, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Órale. La que le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan. La sensualidad, dijo, báilale, báilale bien. Ahora, ¿qué quieres? La cabeza de Juan. Por eso debemos de comportarnos. ¿Cuál nos quedamos? En el 11. ¿Quién me lee el 11? Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Menos de 60. Quiere decir que de 60, pues ya no te cases. Aunque se pueden casar. Pero dice, no te vas a ir en el impulso del deseo de la carne. Te vas a ir por ahí. Entonces, no admitas eso. Dice que se rebelan contra Cristo. Y ya, pues claro, se van al mundo, ¿no? Y entonces la iglesia está apoyando, está ofrendando, y de repente la señora viuda joven anda dándole vuelta. Entonces, no. Incurriendo sin condenación por haber quebrantado su primera fe. Fíjate, ¿qué es su primera fe? ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere, Juanita? A Cristo. Han quebrantado su primera fe. O sea, el amor que le tenía Cristo. Su primer amor. Su primer amor. Entonces se fueron por ahí. ¿Qué más vemos? Y el 3 está tremendo. ¿Quién me lo lee? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas y hablando lo que no deberían. Qué tremendo, Pablo, ¿eh? ¿Por qué puso en la escritura esto? Tenía algo en contra de las mujeres. Iglesias, ¿no? Conocía algo a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo serían las mujeres en ese entonces? ¿Cómo andarían los chismes? Acuérdense que dice que en los postreros días esto pasará también. No nos quieres consolar. Entonces,
¿Es verdad o es mentira? Es verdad, claro, es verdad. Y una mujer joven, viuda, es peor que una joven sin casarse. ¿Eh? Se entremete en todo y habla de todos y habla de... Sin saber, cuando escucha algo, un chisme por ahí, ya lo hace una verdad y se lo cuenta a todo el mundo. Y a todo el mundo le dice, no le digas a nadie, y a todo el mundo le dice. Solamente lo sabes tú. Solamente tú lo sabes y ya cuando te das cuenta, todo el mundo lo sabe. Hijo, ¿de dónde salió el chisme? De la misma persona, ¿verdad? Y tú dices, me dijo un secreto. No, ese es un secreto que todo el mundo sabe. Entonces... Pero con esto confirmamos que Pablo, además de ser lleno de la presencia de Dios, de su Espíritu, también estaba muy consciente de la realidad. Yo creo que a las mujeres, pues, pareciera que les tira fuerte, pero no es que se le tire fuerte, es una lamentable realidad. Yo opino que las mujeres somos tan emocionales, tan hormonales, y pues de ahí se desprende, ¿no? Nos gusta mucho hablar y, bueno, ustedes hablan menos, pero pues la mujer viene a enturbiar todas veces, lamentablemente, con abrir la boca. ¿Pablo era práctico en su enseñanza? O sea, está hablando muy práctico. Hermano, Dios la bendiga, mi hermano. Era práctico, no anden de chismosas. No anden, porque andan metiéndose en lo que no les importa. Era muy práctico. No sé. Yo siento que no nada más las viudas. No, todo. Son características al final, ¿no? Y de hecho, digo, pensemos en un hombre y una mujer que tienen depresión. En esa situación es mejor las características de la mujer porque sale más rápido. Esa es una realidad. O sea, así como es la mujer emocional, le gusta platicar y todo eso, sale más rápido de su depresión que un hombre. Entonces son características que, o sea, no son buenas ni malas, son simplemente así. Los hombres tenemos otras que también nos hacen caer. Te iba a pellizcar, Angélica, pero te tú. Estaba hablando, pero estaba... Porque es que iba a decir otra cosa cuando sintió el... Dice Juanita, A ver, Juanita. que también hay unos chismositos introvertidos. También. Hay De todo. Pero en la gran mayoría son la mujer por sus características, ¿no? Incluso está escrito. ¿Quién andaba entrometida en lo que no le interesaba al principio de la creación? Eva. Andaba en otras casas, ¿o no? Olía leña de otro hogar. ¿Qué andaba haciendo allá? O sea, andaba metiéndose en otras cosas que no le interesaban. Sí, debería haber administrado el reino con su esposo, ¿no? Lo que andaba allá, buscando otras cosas. Entonces, cuidado, a lo mejor son las características, sí. Sí, pero aquí te está diciendo Pablo, cuídate, ¿no? Cuídate, no caigas en esto. Una de las características de una mujer de fe es la prudencia. ¿O no? Es prudencia. ¿Y la prudencia qué significa? Cierra la boca, escucha, razona y luego hablas. Piensa lo que vas a decir. Piensa. Hay personas, dice que también en otra parte dice que la lengua es el órgano más letal, explosivo, dice. Entonces hay que sujetarlo, que el que domina la lengua domina el cuerpo. Entonces, el que logra dominar la prudencia a través de la lengua puede dominar todo su ser. Pero el que no domina la lengua, ¿a dónde va a caer una mujer? Por eso estamos hablando de mujeres viudas. ¿A dónde va a caer una mujer que anda entrometiéndose en lo que no? Y anda juzgando y anda de chismosa. Dice que a la carne, ¿no? Tarde o temprano va a caer en la carne. Por eso la advertencia anterior es que dominada por sus pasiones, niega la fe. Entonces, es una enseñanza de vida, sí,
probablemente sean hormonales, lo que tú quieras, pero si logras dominar su lengua, entonces dominarán su ser, su carácter, todo. Es palomita, dominio propio. Y es un fruto del Espíritu Santo, ¿o no? Pero eso lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que entrar en ese mundo. Por eso, el reino de los cielos es una forma de vida diferente. No es como si, es que a mí me dominan mis pasiones y así soy yo y así son las mujeres. No, es que has nacido de nuevo. Así eras, pero ahora has nacido de nuevo. Por eso está la enseñanza. Por eso están los mandamientos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido mandamientos? No habría orden, no habría pecado. No había orden. O sea, cada quien hacía lo que quería. Entonces, vamos a ordenar, dijo el Señor. Vamos a ordenar la tierra y vamos a ordenar al hombre y vamos a ordenar. Así Pablo está ordenando las iglesias. Por esto esta es una carta pastoral. Ordena las iglesias. Y finalmente está escrito porque es este comportamiento que tenemos que ir teniendo las mujeres que estamos en Dios, ¿no? Que estamos aprendiendo. Porque sí, probablemente no se puede generalizar estas No, claro. características, pero las mujeres que estamos, al menos hoy sentadas aquí, es lo que tenemos que evitar, porque Pablo lo está diciendo, ¿no? Lo que tenemos que enseñar. Así es. No solamente es que lo leamos, sino lo aprendamos para A tus hijos, a tus hijas, ¿eh? enseñarles. Enseñarles esto. Fíjense, lo que dicen, no den lugar al adversario. Versículo 15, ¿quién me lo dé? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya algunas que tenían enseñanza directa del apóstol Pablo, imagínate qué enseñanzas te daba, ¿no? Qué pastor era, predicador, tenía todos y milagros y todo. Y de todas maneras, unas ya se habían salido. ¿En pos de quién? De Satanás. ¿Por qué se apartarían unas? ¿Se le fueron las ovejas a Pablo? Sí. Quiere decir que su iglesia bajó. Sí. ¿Por qué se le fueron? Se desesperaron. Porque no tenían la convicción. Esta palabra es muy dura. Esta palabra es muy dura. ¿Por qué? Porque dice que en las pruebas, ¿se acuerdan de las pruebas? Que somos probados dentro de las iglesias. Muchas no aguantaron. Otras se fueron por el deseo de sus emociones. Y se fueron a buscar maridos por ahí. Dijeron, aquí no encuentro nada. Vámonos. Se fueron. Y se fueron en pos de Satanás. Yo me puedo imaginar, imaginémonos un poquito, cuando el diablo seduce a Eva, ¿qué hizo Eva? En pos de Satanás. Lo siguió hasta el Lo siguió. ¿Mande? Lo siguió hasta el árbol. Lo siguió. Iba Satanás caminando y dice, ven, te voy a enseñar. Y Eva iba atrás. Por eso dice, estas mujeres, ya algunas se han ido. Entonces le advierte. Y eso pasaba no nada más en la iglesia de Éfeso, en todas las iglesias. Entonces, uno puede pensar que en ese entonces, híjole, era una unción tremenda. Era la misma iglesia. Era la misma iglesia. Vinieron engañadores, sucedieron cosas. Todo pasó. Y Pablo, muy consciente de las situaciones, nos lo advierte. Cuidado. Tengan mucho cuidado. Versículo 16, ¿quién me lo lee? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. A las que en verdad son viudas. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. No se puede ayudar a todo mundo. O sea, uno quisiera ayudar, ¿verdad? Pero la regla es clara. No ayudes a todo el mundo, porque lo que empieza por devoción termina por obligación. Entonces, mejor mantente. Que Dios te dé sabiduría a quien sí y a quien no, ¿verdad? Cuando sí, cuando no. Cuando sí, cuando no. Exactamente.
Bueno, ¿qué más vemos? La de imponer manos. Pues la 17 también, ¿no? ¿Me la lees, por favor? En esta versión dice, los ancianos que cumplen bien sus funciones deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Dice aquí, y luego dice que no le pongas, no, o sea, cuando alguien te está enseñando como una escuela, ¿por qué las escuelas son caras? Porque pagan a lo que enseñan. Es porque está preparado, que está preparado, que ha sido Entre más cara, ¿qué piensas? Por ejemplo, Harvard. A los maestros les pagan mejor, porque son mejores maestros, ¿o no? Esa es la mentalidad. Entonces dices, si te vas a una escuela cara, es porque quiero que mi hijo estudie ahí, como el ejemplo que puso Sebastián, ¿no? De la familia pobre, ¿no? Los papás pobres que le daban a su hijo lo mejor. ¿Por qué? Porque los maestros son muy buenos, cobran caro. Entonces le está diciendo, a los que realmente sirven, dales honor. Y ellos pueden vivir bien. ¿Por qué? Porque te están enseñando. ¿Tú qué le pagarías su sueldo a Pablo? O a Pedro. un buen sueldo. ¿No le pagarías muy bien? Sí. Sí. Son maestros de la palabra, ¿no? Entonces, y aquí aquí te los trae, te los está enseñando. Este libro lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero todavía nos siguen enseñando. Entonces, ¿cómo pagar esto? Esta enseñanza que nos deja Pablo es un legado. Híjole, pues lo mejor, ¿verdad? Entonces, dale honor al que el honor merezca, ¿no? Creo que también aquí, Ricardo, creo que se refiere también a los ancianos de las iglesias, ¿no? A veces los hacemos a un lado y traemos o le damos como que más mérito a un joven o a alguien que a lo mejor se expresa con mayor soltura. Pero yo creo que el viejo que ya ha estado más en la palabra, creo que se le tiene que tener de cierta forma cierto respeto y cierta consideración. Así es. ¿Te fijaste en el video? El anciano. ¿Qué sabiduría de viejo? Sí. Él, como veía que a su hijo no le hacía caso, ¿por qué? Pues que su hijo ya es joven, anda en otro mundo. Estaba en el periódico viendo las noticias. Y el anciano dijo, a ver, aquí estoy yo y ni me fumas. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y el otro se desesperó. Pero le dio la lección de vida y nos la dio a nosotros. Porque el anciano ya corrió todo eso. Esa carrera ya la corrió. Entonces, ya cuando viene un joven, aunque hable muy bonito y eso, pero el otro ya la sabe, ¿no? Ya corrió la carrera. A veces creo yo que de repente la elocuencia de hablar es pues muy buena, pero la experiencia es otra cosa, porque finalmente el anciano ya ha vivido esas etapas y lo que habla a veces se pone es teoría, porque ya en el momento de la práctica es como la firma. La fe hablada pues se oye bien, me mantengo fuerte, pero cuando vienen las pruebas es cuando va uno sumando verdaderamente ahí esa fe y esa experiencia y ese oro molido que solamente lo da la prueba, ¿no? Ya lo pasaste, ¿no? Por eso dice a los ancianos. Ahora, esto es de los ancianos que hacen bien las cosas, que enseñan. Sí. Pero también hay unos ancianos que no enseñan. Sí. Y estos que les dice, no admitas acusación contra ellos. Los que, versículo 20, ¿quién me lo lee? A los que persisten en pecar, repréndenlos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Esto tendría que ser también a los ancianos? Sí, a todo el que persiste en pecar. A todos los que persisten en pecar. O sea, ya hablaste con ellos, con 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y siguen, entonces ya párale, ¿no? No importa que seas anciano o que seas nuevo. O sea, si sigues
estás persistiendo. ¿Se acuerdan de dos hombres que en este libro los avienta, los echa al diablo? Sí. Alejandro y no me acuerdo el otro. Dice, yo los entregué a Satanás. Probablemente eran gente que eran ya ancianos, conocedores, pero seguían pecando y seguían pecando, ¿no? Entonces, Himeneo y Alejandro. ¿cómo se llama? Himeneo y Alejandro. Seguían pecando y dijo, ya, va para afuera. No, ellos eran como maestros. Bueno, Himeneo era maestro porque dice que ya no los dejara. Por eso ya eran como ancianos, ¿no? Sí. Entonces ya dice, ya, siguen pecando y siguen transgiversando las cosas, vámonos para afuera. Entonces, esto es para todos, ¿no? Sí. Para todo el mundo. Si persistes en un pecado, ya te exhortaron, ya te dijeron que cambiaras y pasan meses y otra vez sigues, pues bueno, ya, párale, ¿no? Entonces dice, regáñalo. Al grado de que lo exhibes y los corren, ¿verdad? Sí. Lo dije, los mandó con Satanás, dijo, para ver si así cambian. Bueno, ¿qué más vemos? El 24 veo la manera, mira que se lo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. El 21, ¿eh? Sí. Ajá. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ándale, chiquito, esto está muy bueno. Te encarezco. ¿Qué se refiere? Te encarezco. Como te ruego, te lo suplico. Esto no lo dejes de hacer, ¿verdad? Sí. O sea, Es una responsabilidad muy fuerte. sí, esto es, Lo tiene que hacer. lo tienes que hacer. A veces no le gusta a uno hablar con las personas, pero esto te encarezco, por favor, te encarezco. Ten cuidado. Que no lo hagas, no lo hagas. La ligera. Con uno sí y otro. Ándale. El 21, ¿no? Sí, sin prejuicios. ¿Qué es sin prejuicios? ¿Qué es un prejuicio? Cuando uno su propia opinión juzgas. Sí, primero chécale. Sí. O sea, te encarezco que primero los cheques. No importa si te pasas un mes, un día, un año, 2 años, pero chécale bien las cosas. No vayas a juzgar mal, porque lo más feo es juzgar mal, ¿verdad? Y no seas, sé imparcial, en otras palabras. O sea, lo que es. ¿Por qué un juez se necesita también ciertas condiciones morales? Porque sea imparcial, o sea. Por eso le dice, te encarezco que tengas cuidado. Primero, no vayas a juzgar a la ligera y sé imparcial, para que no tengas problema. Y si observamos, Ricardo, creo que si hay algo, creo que sí hay que exhortar a la persona, o sea, no se puede juzgar tal cual y ya, me dijeron y ya, tacha. Creo que hay que invitarlo y encararlo y decirle, a ver, esto, para saber de dónde se le acusa, ¿no? Hay que checarlo, hay que checar primero antes de encarar, checar. Porque dice, porque puedes tener un mal juicio. Porque lo más fácil es decir, a ver, Carmen, ven para acá. No. Yo tengo que checar. Tú tienes que checar todo. Pero también si le dices, ven, Carmen, ven para acá, y te puede decir, Carmen, a ver, No. un ratito, no va por ahí. Antes de que la llames a juicio, dice aquí, Hay que investigar. tú investiga. Antes de que la llames a juicio. Es como un juicio. A ver, aquí está un abogado. Primero se traen todas las investigaciones y todo, ¿no? Y luego ya pruebas todo, y ya luego llegan con el juez. ¿Sí? ¿Es sabiduría? Porque lo más fácil es decir, a ver, Carmen, ven. O Irma. No, tú tienes que checar antes de traerlo a juicio. Porque si no, ya al traerlo a juicio, ya tú estás siendo imparcial. Sí, porque tú ya tu mente traes algo. Estás prejuzgando, esa es la palabra. Entonces dice el apóstol Pablo,
te encarezco eso. No es así. Cuidado, investiga, checa y luego ya. Con el tiempo, no importa que te tardes tanto tiempo. Luego ya. ¿Qué dice? No participes a la ligereza. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Dos cosas. Consérvate puro. ¿Por qué no impongas con ligereza las manos? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Que no le des un liderazgo a alguien antes de con ligereza, ¿no? Más bien, no ores con ligereza. O sea, ahora vamos a orar y voy imponiendo manos a todos. Y voy dando palabra a todos y Dios me dijo y Dios me dijo. No, o sea, no a cualquiera. Cuando tú vayas a imponerle las manos a alguien, es que estás seguro, vas a orar por esa persona y le vas a orar por sanidad, o vas a reprender, o vas a darle autoridad. Cualquiera de las tres, ¿no? ¿Por qué pones las manos sobre otra persona? Por sanidad. Por sanidad, pero no vas a decir, es que el Señor te sane. No, Señor, te declaramos sano, Padre, porque yo creo que tú lo puedes sanar con esa fe. ¿Qué sentido tiene orar por una persona sin fe? Cuando tú vas que está endemoniado, ¿cómo vas a? Pues que el Señor te saque el demonio. No, tú vas con fe. Te sales en el nombre de Jesús. Entonces, porque si no lo haces, de nada sirve, ¿o sí? No. ¿Para qué? Hasta el diablo se va a burlar. ¿Y este tibio que trae? Entonces, cuando va a hacer es que estás convencido y lo vas a hacer. Porque muchos, miren, hay modismos, de repente todo el mundo impone manos y todo el mundo ora por todos, ¿no? Hay que, cuando vayas por una persona, tienes que ir firme a orar. Dice, no lo pongas con ligereza. ¿Qué pasa en el caso del endemoniado si lo pones con ligereza? Te saco. Le pasó a los 78. ¿Quién te crees? Entonces se van contra ti. ¿Ah? Entonces tú tienes que ir firme, creyendo en todo. No participes en pecados ajenos, no andar solapando pecados de los demás. ¿Cómo es participar en pecados ajenos? Que sepas que han hecho cosas malas y que tú les digas, ay, está bien, no te preocupes. Dios te perdona. Dios te perdona. Ándale, malito, vamos. Dios te perdona. Apapachando el pecado. No. O que no se le diga nada también. O que no le digas nada. Pues si tú eres su amigo, dice, oye, no, está mal esto. Ay, me caes gordo, no te vuelvo a decir nada. Pues no, pero esto no puede ser en tu vida. Punto. Se cierra. Para que te mantengas puro. Y esto hizo hincapié Sebastián, ya no bebas agua, sino un poco de vino, a causa de tu enfermedad. No sabemos cuál era la enfermedad de Timoteo, ¿no? Del estómago, dice. Probablemente era el estómago. Un vinito tinto no te cae mal de vez en cuando. Pero no la botella, ¿va? El 24 también. Dice el 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Si habláramos nada más del hombre, ya hablamos de la mujer. Pero hablemos del hombre, el hombre o la mujer. ¿Esconde su pecado? Sí. ¿Dónde estás? Y lo encuentran atrás del sillón, ¿verdad? Yo no hice nada. Pues ¿quién te está diciendo? ¿Dónde estás tú? Y estaba vestido con ropas diferentes, ¿verdad? Descubrió su pecado. Antes, dice, unos vendrán, todo, dice la Escritura que todo sale a la luz tarde o temprano, ¿no? ¿Es el 24? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué pone este versículo? ¿Es una advertencia? O sea, no creas que te vas a ir limpio. Tarde o temprano. No creas que te vas limpio.
Tarde o temprano se descubre el pecado. Entonces, ¿para qué lo dice el apóstol Pablo? Para que no escondas tu pecado, para que no peques. Para que no tarde o peque. temprano ¿Sí? ¿Qué te caso? vas a ver. Me voy a esconder por ahí. Sí, se va a descubrir, tarde o temprano. Hay ojos en todas partes y más con el internet, ¿verdad? Y las cámaras, como dice. Videocámara. Versículo 25. Pues la respuesta. En este de Nueva Traducción Viviente dice, de la misma manera las buenas acciones de algunos son evidentes y la buena acción que se hace en secreto algún día saldrá a la luz. También, cuando tú sirvas, dice la Escritura, cuando tú des al pobre, que en tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda da. Pero eso que hiciste en secreto va a salir a la luz tarde o temprano. Vas a recibir honra. De alguna manera alguien te va a ayudar en algún momento. Algo vas a decir, mira, qué increíble. Yo ayudé a una persona y ahora que yo tenía necesidad, alguien me ayudó. Eso es. Se cosecha. Es tarde o temprano va a salir a la luz. Amén. Amén. ¿Algún último comentario? Nada, ¿va? Mañana cerramos. Cierra Irma. Padre, te damos gracias. Gracias por este día de acción de gracias. Te damos gracias por la vida, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque nos permites disfrutar esta tierra. Gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Espíritu hermoso, te amamos, porque tú eres el consolador, el que fuiste enviado para que nos guiara a los pies de Cristo. Gracias por leernos esta carta. Gracias por enseñárnosla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.